y nada en ti se perderá. Anoche el Señor me hacía sentir la necesidad que hay de que entendamos de que Él es la fuente de nuestro existir. Amén. Porque muchas veces buscamos nosotros una forma de sobresalir, de llevar nuestra vida aún mejor, pero descuidamos lo que es de Dios. Y yo les digo que Él me mostraba anoche y me decía que Él es la fuente. Y me mostraba aquí una fuente grande, hermosa. No le voy a decir que era de oro, pero brillaba. Supuestamente era de oro. Y me mostraba aquí la fuente en la cual nosotros tenemos que venir y tomar de esa fuente. Cuando hablamos de fuente, estamos hablando de un nacimiento de agua. Y no me mostraba la fuente solo en este lugar, sino me mostraba a muchos hermanos que hoy están aquí y unos que no están. Y me mostraba en sus casas fuentes. Y Él me hacía entender que Él nos habla aquí y nos habla en nuestras casas y nos habla donde nosotros andemos. Pero Él quiere que nosotros entendamos que Él es la fuente por la cual nosotros podemos seguir con vida, hablando espiritualmente. Ahora en la mañana encontré algo que lo relacioné exactamente con lo que el Señor me mostraba. Me encontré algo escrito que decía que si el pez sale del agua, ¿qué pasa? Muere. ¿Por qué? Porque el agua es la fuente que le da vida al pez. Y me mostraba, encontré también que si el árbol es cortado, muere. Porque la tierra le da vida al árbol. Y me encontré de que si nosotros nos salimos de la fuente que es nuestro Dios, morimos. No morimos tal vez físicamente en ese momento, pero morimos espiritualmente. Y Dios quiere que entendamos que Él es la fuente, la que nos hace a nosotros vivir nuestra vida, y qué mejor vivirla de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos. Amén. Vamos a ver en Juan capítulo 4, versos 13 y 14. Ahí encontramos el pasaje de la samaritana. Ahí sentaditos vamos a leer, porque nuestra hermana Zoila nos hizo que nos paráramos varias veces. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Eso es lo que es Dios con nosotros. Una fuente que nos da vida. Una fuente que nos mantiene en bien. Una fuente que nos sostiene en todo momento. Porque ese es
lo que Él hace, eso es lo que Él hace en nuestra vida. En Juan capítulo 15, verso 5, ahí la palabra de Dios nos dice, lo vamos a leer literalmente. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos separarnos de nuestro Dios. No podemos nosotros hacer un lado lo de Dios por las cosas pasajeras de este mundo. Porque si nosotros miramos hacia lo que hay afuera de lo que no es de Dios, todo es pasajero. Todo. Cuando empezó el año empezamos con la bulla del mundial. El mundial este año, que el mundial este año. El mundial hoy terminó. Pasó el mundial. Amén. Y así va pasando todo. Todo va pasando. Lo que no pasa es lo que Dios nos quiere dar. Amén. Eso es permanente. Dios es una fuente permanente. No es una fuente de un año, ni de 2 años, ni una fuente que dentro de 20 años ya no va a existir. Yo no sé si usted ha pasado por algún lugar donde hubo agua, un río donde hubo agua, hoy ya no hay agua. Esa fuente se secó. Pero lo de Dios no se termina. Si Dios ha hecho cosas grandes en su vida, Él quiere hacer aún mucho más. Pero Él quiere la permanencia en Él. Que todos los días tomemos de esa fuente. Que todos los días nosotros lleguemos a esa fuente, a refrescarnos, a alimentarnos, a dejar ahí lo que nos estorba. Porque Él quiere cada día vernos mejor. Y que nosotros nos veamos mejor con los demás. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Él me hacía entender anoche. Que Él anhela que nosotros anhelemos de Él. Que nosotros le busquemos. No importando las circunstancias que tengamos que pasar en este mundo. Sabiendo de que todo lo que está pasando, todo lo que tenemos que pasar, lo vamos a pasar. Pero Él vivirá siempre para sostenernos, para alimentarnos. Amén. Dios es la fuente de bendición para nuestras vidas. Miremos Génesis capítulo 26. Versículos del 1 al 3. Dios, nuestra fuente de bendición. Amén. Y dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Oiga bien, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Amén. A usted el Señor le ha dicho, yo estaré contigo y te bendeciré. ¿Por qué le digo que se lo ha dicho? Porque todo lo que está escrito acá en esta palabra, en este libro, es para nosotros.
Toda palabra, toda promesa que hay aquí es para cada uno de nosotros, dependiendo si vamos a la fuente, dependiendo de nosotros si queremos esas promesas. Amén. Miremos el versículo 12 y 13. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Dios. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse poderoso. Amén. ¿Cumplió Dios? Amén. Dios le va a cumplir. Sea obediente, Dios le va a cumplir. Y cuando Dios le bendiga, sepa que la bendición vino de la fuente, no del medio que Dios usó para bendecirlo. Porque Isaac fue bendecido no porque trabajó duro. Sí trabajó duro, pero no fue por eso. Porque si la fuente, que es nuestro Dios, no le hubiera proveído, aunque hubiera trabajado duro, no hubiera cosechado. Y eso muchas veces nos pasa en nuestras vidas. Miramos el medio por el cual Dios nos está bendiciendo y no estamos viendo que Dios es la fuente de la bendición. Y el medio por el cual nos está bendiciendo Dios nos roba el tiempo y nos enfocamos en el medio. Ese medio puede ser nuestro trabajo, nuestro negocio, y creemos que es nuestro negocio el que nos está dando, y no es así, es Dios. Porque Dios es el que está permitiendo que eso que Él nos dio produzca para nuestra bendición. Amén. Dios está allí siempre para bendecirnos. Debemos de clamarle y esforzarnos según lo que Él nos ponga a hacer, y la bendición va a venir. Amén. Dios dice es la fuente de nuestra purificación. Muchas veces Dios usa medios para purificar nuestra vida. Puede ser una enfermedad, un problema, una escasez. Y a través de eso, ¿qué hacemos nosotros? Doblamos rodillas y clamamos porque nos sentimos angustiados. Y es ahí cuando Dios purifica nuestra vida. Dios siempre tiene el cuidado de nosotros. Y a veces nos toca que pasar por situaciones difíciles porque nosotros mismos nos las buscamos. Nosotros mismos dejamos de ir a la fuente y entonces Dios nos vuelve a llamar. Dios nos vuelve a traer a Él a través de situaciones difíciles. Dios purifica, Dios santifica. Pero si nosotros nos desviamos un poquito, Él va a tener que usar medios para purificarnos, medios para santificarnos. Y eso yo sé que ninguno lo queremos pasar. Ninguno queremos pasar situaciones duras. Pero a veces nosotros mismos somos los responsables de pasar esas situaciones. Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y Él, como nos ama, dice, nos corrige. Él quiere el bien para cada uno de nosotros. Y Él no permite que nosotros nos separemos demasiado de Él. Por eso Él usa medios para traernos nuevamente a esa fuente de vida que es la que Él es para nosotros. Amén. Dios es fuente de sanidad. Miremos allí un pasaje que todos lo conocemos y está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, y estamos hablando de Naamán. Amén.
segundo libro de Reyes, capítulo 5, vamos a ver los versículos 13 y 14. Y dice: mas sus criados, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dios es la fuente de nuestra sanidad. Las aguas del Jordán, dice, Eliseo le ordenó a Naamán que se lavara en las turbias aguas del Jordán. No eran unas aguas que pudiera decir uno, aguas medicinales, como una simple demostración de humildad y obediencia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Humildad y obediencia para Él mantenernos sanos. Sanos físicamente y sanos espiritualmente. Dios quiere que nuestro cuerpo esté sano, pero también quiere que nuestro espíritu esté sano. ¿Cómo sanamos nuestro espíritu? Obedeciendo, humillándonos delante de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, somos como un bebé que se deposita en las manos de su padre. Y Él toma ese tiempo de humillación de nosotros para sanarnos, para santificarnos. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Quiere nuestra obediencia, nuestra humildad, nuestro anhelo de buscarle cada día para poder Él trabajar en nuestras vidas. Muchas veces queremos que Dios trabaje en nuestras vidas, pero no dedicamos ese tiempo para que Él lo pueda hacer. Dios necesita de nuestra quietud. Dios necesita de un momento que nosotros le dediquemos y nos pongamos delante de Él. Pero muchas veces el afán de la vida no nos da ese tiempo. Muchas veces venimos delante de Dios, venimos: Padre misericordioso, yo te pido que me des, que me des, que esto, que el otro, y no le damos un tiempo a Dios para que trabaje en nosotros. Cuando Dios trabaja en nosotros, podemos sentir cómo Él cambia. Cambia desde nuestra mente, nuestro corazón. Cambia nuestro modo de ver las cosas, porque le damos ese tiempo para que Él obre en nuestra vida. Él quiere tenernos delante de Él, siquiera un momento cada día, para poder trabajar en nuestra vida. Ustedes saben que el mundo está corrompido. Nosotros andamos de un lado para otro. Y mayormente en estos tiempos lo podemos ver con la asistencia acá en la iglesia. No nos queda tiempo de venir. No, estamos muy ocupados. Estamos muy bendecidos, decimos nosotros. Y estamos poniendo los ojos en el medio que Dios está usando para bendecirnos. No estamos viendo la fuente que es Dios. Y si esa fuente deja de fluir, todo se viene abajo. Todo lo que hemos alcanzado lo podemos perder en un momento. Pero si nosotros estamos en comunión en esa fuente, estamos alimentándonos de esa fuente, estamos bebiendo de esa fuente, vamos a mantenernos siempre sanos, bendecidos, purificados. Amén. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es la fuente de nuestra vida.
La Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él, según Juan 3:16, yo sé que no voy a decir todos, pero la mayoría lo puede decir sin abrir la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Dios es la fuente de vida. Dios nos da vida. Dios usó un medio para darnos vida. Y ese medio fue su amado Hijo. A través de ese sacrificio, esa fuente nos da vida. Nosotros podemos morir como el pez cuando se sale del agua. Nosotros podemos morir como el árbol que es cortado, pero morir físicamente. Pero nuestra vida espiritual, si nos mantenemos conectados a la fuente, permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque ese sacrificio que Dios permitió que su Hijo viniera a hacer acá a la tierra es por usted y por mí. Es para darnos vida a nosotros, para que nosotros no muramos, sino que nos mantengamos eternamente con Él. Pero no basta con decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que saber que esa fuente que el Señor me mostró permanece para siempre. Y que nosotros debemos permanecer bebiendo de esa fuente. Porque Él siempre está ahí. Nosotros a veces no estamos. Nosotros a veces nos descuidamos. Le digo nosotros porque todos nos descuidamos. Pero el Señor quiere que sepamos nuestro deber para alcanzar ese privilegio que nos da para, bueno, no voy a decir alcanzar porque ya lo alcanzamos cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, pero para permanecer en ese privilegio que nos da, debemos de permanecer tomando de la fuente. Esta fuente inagotable, esta fuente que reparte bendiciones las 24 horas del día, esta fuente que reparte purificación las 24 horas del día, esta fuente que reparte sanidad las 24 horas del día, esta fuente que nos sostiene en todo momento, aun cuando dormimos. Porque cuando dormimos, yo dormía anoche, yo estaba dormido, no estaba pensando en que tenía que predicar, había pensado un poquito, pero nada más. Y aún ahí, dormido, el Señor me mostraba. El Señor me hacía ver que había que hablar de la fuente. Que nosotros somos los responsables de llegar a la fuente. No es responsabilidad del pastor que porque no me llamó no llegué, o no es responsabilidad del líder que porque no me vino a traer no fui. Somos nosotros los responsables, porque así como caminamos para otro lado, tenemos también que caminar para donde el Señor nos está llamando. Dios es bueno, Dios permanece para siempre. Dios está aquí siempre. Dios está donde usted está siempre. Pero si no le hablo, si no hablamos con Él, si nos entretenemos en otras cosas, corremos el riesgo de desconectarnos de la fuente. Y recuérdense que leímos que separados de mí, dice, nada podéis hacer. ¿Qué somos nosotros fuera de los caminos del Señor? Nosotros miramos el mundo y miramos cómo anda, y unos andan con lujos, otros andan
pobremente y andan contentos. Lo miramos nosotros. Pero recuérdense, todo esto es pasajero. Vendrá el día en que vamos a ver en realidad el sufrimiento del que se desconectó de la fuente, del que dejó de venir a la fuente por irse detrás de los placeres del mundo, detrás de las ocupaciones del mundo. Ahí no va a valer cantidades de dinero, ahí no van a valer títulos universitarios o qué sé yo, ahí no van a valer amistades, ahí lo que va a valer es su relación y mi relación con nuestro Dios. Eso es lo que va a contar. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que solamente en Él podemos permanecer vivos, que solamente en Él podemos esperar cosas maravillosas, cosas como dice la palabra de Dios, inefables, inexplicables, que no se pueden, no hay palabras para decirlas, cosas que solamente Él sabe que tiene para usted y para mí, cosas en las cuales nosotros nos vamos a maravillar con Él. ¿Por qué? Porque vamos a permanecer donde Él nos quiere, en esa relación que solamente con Él la podemos tener. Nosotros podemos tener cientos de amigos y podemos tener tiempo para los 100 amigos que tengamos, pero debemos de saber que al que no le podemos quitar su tiempo es a nuestro Dios, a esa relación que hemos empezado y que no debe permanecer como la empezamos, sino que debe de crecer cada día. Hubo un hermano que me dijo: yo cuando empecé a ir a la iglesia oraba 15 minutos y me parecía un siglo, ahora oro 3 horas y no me alcanza para hablar con mi Dios. Imagínense una relación así, una relación grande con nuestro Dios. Y eso es lo que nuestro Dios anhela, que le abramos nuestro corazón, pero de lo más profundo, y que Él pueda entrar. Y esa presencia no nos va a permitir distracciones. Esa presencia no nos va a permitir hacer nada que no sea agradable a Dios. En el mundo vamos a tener lucha, pero si nosotros nos mantenemos conectados a la fuente, Él siempre peleará por todas las luchas que nos tengan. Él siempre dará la cara por nosotros, porque Él es un Dios bueno, un Dios todopoderoso, que nada ni nadie puede pararse delante de Él al querer pelear con Él, porque no hay un poder más grande que el de nuestro Dios. Entonces, concluimos. Dios nos quiere cerquita de Él. Dios nos quiere que esa relación crezca cada día, que nos esforcemos un poquito y Él va a poner todo lo demás, que esas promesas que Él nos tiene escritas en este libro, nosotros las atesoremos y que seamos obedientes a Él. Le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto. No descendió a Egipto. Le dijo: vete con el rey, y se fue, y el rey le proveyó para que sembrara, y allí Dios lo bendijo. ¿Por qué? Por su obediencia. Amén.
Pero si Dios nos dice no vayas a tal lado y nosotros vamos, ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde tenemos que saber que vamos a empezar a vivir cosas que no son agradables. Dios nos quiere firmes delante de Él. Dios nos quiere dispuestos a esforzarnos cada día. Vamos a leer Juan 7:37. Amén. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.